Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, entonces ahí ya me dejó compartir. Entonces empecemos. El tema de esta clase, básicamente era mirar como el tema de la liquidez, ¿no? De la liquidez institucional, sobre todo enfocarnos en la liquidez institucional. Y pues básicamente, ¿qué es la liquidez? La liquidez básicamente, como lo tengo por acá señalado, es liquidez son órdenes. Las órdenes a la vez es dinero. Entonces, siempre que nosotros estemos analizando un gráfico, lo más importante va a ser buscar esa liquidez, porque sin la liquidez el mercado pues simplemente no se puede mover. La liquidez son las órdenes que están ahí en el mercado disponibles, que son las órdenes que nosotros tenemos ahí abiertas, y vamos a empezar a manejar unos términos que es en cuanto a qué es la liquidez. Básicamente son órdenes. ¿Y qué tipo de órdenes siempre están dentro del mercado? Pues las órdenes que nosotros ponemos, que son básicamente órdenes a mercado y órdenes stop limit y stop market, ¿no? O sea, las órdenes que siempre quedan en algunas partes de los precios, siempre van a quedar órdenes, bien sea porque alguien sale con una venta o alguien sale con una compra, bien sea porque alguien sale con un target o bien sea porque alguien sale con un stop. Siempre van a haber órdenes que están pendientes por ejecutarse dentro del mercado. ¿Qué más podemos tener en cuenta? La estructura siempre va por encima de la liquidez. Entonces, en este ejemplo que tengo acá, bueno, voy a quitar los indicadores. En este ejemplo, espérame. Es el mercado del Nasdaq, ¿ya? Bueno, si alguien desea participar algo, pues me indica, ¿no? Para habilitarle el audio. En este mercado del Nasdaq, básicamente lo vamos a mirar en un gráfico de 1 hora y vamos a empezar a ver, tenemos toda esa consolidación de estos días y vamos a buscar liquidez en algunos mercados de acá. Por ejemplo, acá. Lo que les decía, entonces, la estructura va por encima de la liquidez. Vamos a tener en cuenta eso. La estructura va por encima de la liquidez. Es decir, que nosotros, para tener un entendimiento, digamos, racional de cómo operar a favor de esa liquidez, siempre vamos a tener en cuenta que la estructura marca la parada de hacia qué liquidez la que vamos a tener en cuenta para buscar, digamos, las operaciones que tengan mayor probabilidad de que sean exitosas, ¿ya? Si el mercado viene subiendo, ¿yo qué es lo que voy a tener en cuenta? Pues buscar liquidez que esté, que sea a favor de esa tendencia. Yo no puedo buscar liquidez en contra simplemente porque el mercado por acá arriba, digamos, empezó a dar, no sé, llegó a una zona, a un techo, a un soporte, a una resistencia importante, entonces ahí ya puedo buscar ventas. No, porque si es una estructura alcista, hasta que la estructura no me indique lo contrario, toda la liquidez tiene que ser a favor de esa estructura, es decir, alcista, hasta que no se muestre lo contrario. Cuando ya el mercado me da la señal o me da indicios de que llega a una zona importante y que desde ahí me hace un cambio de estructura, entonces esa misma liquidez o esos mismos puntos que ha dejado el mercado de apoyo van a ser los que el mercado va a ir a tomar. Entonces, eso es lo más importante tener en cuenta. Liquidez a favor y cuando mi liquidez se vuelve en contra, ¿ya? Porque si tenemos eso en cuenta, entonces nos va a quedar mucho más fácil siempre estar a favor
de la dirección del mercado, a favor de esa liquidez, y a la vez saber cuándo es bueno, digamos, entrar en trades contra tendencia, cuándo favorece esa liquidez para tomar una contratendencia y hasta dónde debería ir ese tipo de entradas. Entonces, básicamente, pues es eso. Si el mercado viene haciendo nuevos mínimos, es muy importante tener en cuenta nuestros rangos, ¿no? Dentro de la estructura. ¿Ya? El mercado cae, retrocede, nuevamente cae y esto va cambiando. ¿Ya? Voy cambiando mis puntos de referencia, que pueden ser así, voy a dejar ese ahí cuando este cambia acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si el mercado está cayendo, yo tengo unas zonas marcadas, que básicamente que es desde de esos niveles donde tengo que seguir buscando que el mercado pues me siga generando nuevos mínimos. Permítanme un momento. Yo sé, digamos, que podría decirse que, digamos, la creación de nuevos mínimos y nuevos máximos es la búsqueda de la liquidez, digamos, de zonas pasadas del mercado. Listo. Entonces, como les decía, si el mercado viene en una estructura bajista, yo lo que tengo que buscar es mi fractal, o decir, mi rango operativo, que es muy importante tenerlo en cuenta. Eso va mucho en la estructura, ¿ya? Como les digo, si estamos cayendo, vamos a buscar esos puntos y vamos a operar pues a favor de esa estructura. Cuando ya tengo definido mis, mis rangos operativos, lo que hago es buscar liquidez dentro de ese espacio, liquidez dentro de ese espacio que me ayude a continuar la tendencia, ¿ya? Todo lo que haya dentro de ese rango, sin que me rompa estos puntos, sin que me haga cambio de estructura, va a ser dinero o liquidez que va a ir a favor de esa tendencia. ¿Tiene alguna pregunta o algo hasta ahí? ¿Quedó claro esa parte? Es importante que esa parte quede comprendida. ¿Dónde vamos a buscar puntos de donde esté el dinero, donde estén las órdenes para continuar la estructura, la tendencia? No sé si eso quedó claro. ¿Hay alguna pregunta, algo más que... Digamos, que podríamos decir que cuando el mercado está moviendo, está manejando, digamos, un impulso, sea alcista o bajista, Sí, esos retrocesos que él va a tratar de hacer, lo llamaríamos la búsqueda de la liquidez, ¿sí? sí, esos intentos, o sea, tenemos que tener en cuenta que esta metodología es una metodología Smart Money, y si lo miramos así, digamos que ¿dónde está el dinero? Básicamente allí donde está el dinero institucional es donde uno va a buscar entradas dentro de ese tipo de rangos, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tengo que mi rango operativo es esta zona, donde están de aquí hasta acá, este es mi último mínimo y este fue la zona responsable de la creación de ese mínimo, entonces estoy en una zona esperando a que el mercado pues eh, me genere un nuevo mínimo, ¿no? Hasta que el mercado me rompa y empiece una nueva estructura, pues yo estaré buscando siempre cortos. Todo lo que haya dentro de esto es la liquidez que yo voy a buscar en corto, es decir, hacia abajo, todo esto, ¿ya? Ahora, si ya sabemos que estamos dentro de un rango, bueno, ahí ya rompió y está como un mercado pues como en un rango, pero a la vez si buscamos los trades en cortos, el mercado siempre fue a favor de los cortos, a pesar de que aquí
Digamos que hay una zona donde pues obviamente hay como movimiento hacia arriba hasta que el mercado no se lleve esos puntos, no se lleve, digamos, esta zona que viene siendo mi rango operativo, hasta que el mercado no rompa eso, yo lo que estaré es buscando la tendencia, ¿ya? Y para entrar a favor de esa tendencia, pues tendré que ubicar más específicamente dónde está esa liquidez. Y ahí es donde ya tenemos que ser, digamos, algo más específicos y algo más puntuales, ¿ya? Por ahora solamente estábamos mirando qué es la liquidez y dónde debería yo encontrarlo, dónde debería buscarlo, ¿ya? Como les decía, si esa liquidez son órdenes a favor o en contra de nuestra dirección, entonces seguramente van a ser órdenes que estaban pendientes por tomar y lo vamos a tener que acompañar con el término que será de una próxima clase, el término que se llama ineficiencia. O sea, ahí viene la parte de ineficiencia. ¿Cuándo un mercado es ineficiente y cuándo un mercado es eficiente? Que sería lo contrario. Un mercado es eficiente cuando tiene la misma cantidad de compradores y de vendedores. Es un mercado que se mantiene, digamos, en un rango o hay cierto equilibrio. Pero un mercado ineficiente es un mercado que tiene desequilibrio por completar. ¿A qué me refiero? Si el mercado aquí viene en esta zona, llega nuevamente acá y desde aquí, boom, el mercado cae con demasiada fuerza. Es decir, hay una ineficiencia. ¿Por qué? Porque no había la suficiente fuerza de la parte contraria de los compradores como para mantener ese mercado, digamos que hay como una guerra, sino que hubo la suficiente fuerza vendedora para que el mercado cayera de esa magnitud. Y no solamente que cayera, sino que lo hace con tanta rapidez que quedan órdenes pendientes. Y esas son las órdenes pendientes, las podemos mirar en estos vacíos, en esos espacios que rompen. Hay órdenes aquí pendientes por ejecutarse de muchos eh, participantes que las dejaron ahí. Y el mercado, como tenía tanta fuerza, no las toma. ¿Ya? Aquí hay una ineficiencia mucho más grande cuando son velas de tamaño más marcado. Si se dan cuenta, después de que hizo esta mecha, el mercado rompe con demasiada fuerza y hasta dónde alcanza a completar. Hasta ahí. Hasta ahí alcanzó a completar en ese impulso. Es decir, estos vacíos son interesantes porque van a entender de que hay mucha fuerza hacia abajo. Son velas de mucho poder que no completa los vacíos y que asimismo va generando pues como esos pequeños huecos entre velas. Eso es de tener muy en cuenta. Ahora, lo que les decía, si estamos bajando, el mercado cuando venga a hacer su retroceso, vamos a tener en cuenta dónde llega, a qué tipo de bloques. Esto ya viene como un order block ahí. Y todo lo que me haga antes de llegar al order block, lo voy a tomar como liquidez. Es decir, esos intentos, ¿ya? En llegar a mi bloque, los voy a tomar como dinero. Es decir, esta vela alcista, esta vela verde, cuando termina, inicia una nueva vela verde, recuerde que eso es una hora. Si se dan cuenta, esto en un gráfico más pequeño es liquidez, es decir, hay dinero encima de estos puntos, ¿ya? Bien sea de los que están entrando en venta, bien sea de los que están comprando el movimiento cuando rompe este máximo, hay órdenes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el mercado rompa por acá encima, saldrán los stops de los que entraron en ventas, ¿ya? Y cuando el mercado rompa hacia arriba, pues activan órdenes de la gente que estaba pendiente por comprar y también los que estaban pendientes pues por vender más arriba, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de entender esa parte pues de la liquidez y cómo es que tenemos que empezar a utilizarla pues a favor y cuando tenemos liquidez a favor y liquidez en contra de nuestro movimiento. Por ejemplo, acá tenemos una liquidez que esta digamos que sería en contra de nuestro movimiento original. Si estamos yendo en corto, podemos ver también que se empieza a crear una especie de una trendline o una línea alcista. También debajo de esos puntos hay dinero. Entonces, si entendemos que debajo de esos niveles que el mercado va haciendo, hay órdenes de compra y de venta,
de los participantes pues que estaban dentro o que están esperando por entrar, apenas el precio se ubique por esos niveles, entonces entenderemos que es liquidez, que en este caso pues el mercado se dan cuenta, la intentó utilizar como hacia arriba, pero que al final pues eso falló, ya, como en estos niveles. Una liquidez que estaba en contra de nuestra dirección original, que vendría siendo bajista, ¿ya? Que al fin y al cabo lo que hace es generarse como una liquidez mayor. Es decir, como venimos trabajando en fractalidades, siempre que el mercado tome algún tipo de liquidez, pero que no me cambie la dirección del mercado, es decir, aquí me tomó liquidez y este punto, desde aquí llevaba liquidez de estos, ¿me hago entender? De estos mínimos. Este se comió la liquidez anterior. Pero ¿qué pasa? Si este movimiento no viene y me rompe estructura, quiere decir que este punto ahora es mi nueva liquidez, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese mercado no tuvo la suficiente fuerza para irse hacia arriba. Es decir, hay participantes que están aquí debajo todavía. Otros que están esperando que el mercado llegue acá para montarse. Es importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué hace el precio? Tenemos una liquidez a favor y ahora mi liquidez en contra se vuelve a favor. Allí mismo donde el mercado intentó irse hacia arriba, cuando está ahí, el mercado, pues aquí lo vuelve y lo hace. Cuando el mercado llega, todas estas velas es un intento de rechazo, de un intento de irse hacia arriba y de tomar como esa liquidez en largo, si se dan cuenta. Pero en ningún momento llegó a prosperar un movimiento desde aquí alcista. Es decir, cuando se tomó esta liquidez, no hubo ninguna parte donde el mercado realmente la utilizara para ir a romper. ¿Es clara esa parte ahí? Listo, sí, claro. Listo, entonces, ¿qué hace el mercado? Viene, vuelve y toma esa liquidez y miren que justo ahí donde la tomó, es decir, donde fue su intento, en ese mismo nivel de precios, el mercado pues da su confirmación y la toma esta vez en corto. Esa misma liquidez, cuando el mercado está cerrando por debajo, que ese es como uno de los tips también que de tener en cuenta y pues que yo dentro de mi proceso me he dado cuenta que funciona bastante bien, es identificar cómo cierra la vela. ¿Cómo cierra una vela en ese marco de tiempo, digamos de una hora, acompañada de 30 minutos? ¿Cómo cierra esa vela en esa liquidez? Perdón, Sí. yo nunca he podido entender esa parte. ¿Cómo funciona? O sea, ¿por qué razón esa mecha que quedó atrás cuando el mercado subió, por qué cuando el mercado baja, esas velas rojas que tiene, por qué tiene que volver a subir preciso hasta ese punto? O sea, no entiendo cómo funciona eso. O sea, ¿A qué tiene que subir volver allá? hasta dónde te refieres que subió, ok. O sea, O sea, la porque el mecha, mercado estaba aquí, esa mecha, ok, hizo esta liquidez, hasta ¿ya? ese punto. Ajá. ¿Por qué el mercado, después de que ha cruzado ese Después que nivel la hacia rompe, ¿sí? abajo, Después por que qué tiene que rompe. volver a subir hasta ese punto? ¿Cómo funciona eso? Nunca he entendido eso. Ahí va lo que les estaba diciendo, de que la liquidez, ¿qué es? Son órdenes. Y las órdenes son órdenes que están muchas veces pendientes por irse a tomar, ¿ya? Si aquí, por ejemplo, los que estaban en compras acá, ¿qué pasa cuando el mercado llega acá? Cuando se lleva pues este mínimo, ¿ya? Y además que hay que tener en cuenta que el trading es un juego psicológico, ¿ya? Si uno le pone esa forma de analizar las cosas y de analizar los movimientos del mercado, no se va a dejar llevar solamente la parte mecánica del trading, porque ahí es donde muchos fallan, porque empiezan a buscar, digamos, que todo se vuelva como tan estructural cuando a veces el trading te está diciendo que te tienes que adaptar. ¿Qué pasa cuando aquí hay compradores y cuando el mercado rompa hacia abajo? Pues salen en el stop, ¿ya? Los que lo alcanzaron a poner en break-even, por ejemplo, acá, pues saldrán en ceros. Pero ¿qué pasará si los que no lo alcanzaron a hacer? Pues salen una pérdida. Salen una pérdida y el mercado, pues,
entra en una zona importante, porque aquí, en este lugar, no solamente fueron compras, en este lugar fueron algo más interno, me hago entender lo que pasó en este lugar. Muchos perdieron su dinero en este punto. Este punto es crucial porque aquí desde cuando el mercado se lo lleva, hay mucha gente que perdió dinero, pero también hay mucha gente que ganó dinero. ¿Por qué? Porque en ese punto, los que estaban en ventas sacan parciales, es decir, algunos ya están aquí positivos. Entonces, si nos damos como ese trabajito de analizarlo desde esa manera, desde que hay emociones, hay pensamientos involucrados en esto, que al fin y al cabo es lo que hace que la gente tome decisiones. Después de que alguien aquí haya entrado en compra y está, no sé, insistente aquí cuando hace esto, volver a comprar, y el mercado ya definitivamente lo rompe por acá, hay mucha gente que ha venido en pérdidas en todo este movimiento, buscando ¿qué? Largos. Por eso es importante la, la, la dirección del mercado. Ahí es donde les digo que la estructura va antes que la liquidez. ¿Por qué? Pues porque si hasta que el mercado no me indique lo contrario, yo no me puedo estar montando películas de que aquí hay largos, ¿ya? Que aquí hay compras, porque el mercado me está diciendo que hay que esperar. ¿Qué hay que esperar? Pues que esa liquidez que no fue capaz de cambiarme la estructura del mercado sea vencida. Y cuando ya sea vencida, ¿qué voy a esperar? Pues que el mercado vuelva y me espere a que las órdenes se completen, ¿ya? Que las órdenes vuelvan a ese nivel donde hubo tantas órdenes en compra. Ahora el mercado lo que está haciendo es utilizarlas para vender, ¿ya? Este mismo nivel, o sea, están marcadas ahí. No sé si ahí alcancé a responder tu pregunta o... Sí, claro, muchas gracias. Joseph, tengo una pregunta. Cuéntame, viejo, Dani. Eh, es que en algún momento, pues yo estaba tratando de entender también este concepto del smart money, porque pues también se me hacía un poquito como complicado. La verdad, yo creo que es como de dedicarle unas sesiones para ya entenderlo, pero había escuchado, no recuerdo de quién, y quería que de pronto me confirmaras de que muchas veces la liquidez, digamos esa liquidez de la que nos hablas, que el mercado trata de ir por ella, se veía muchas veces representada en esos rechazos, en esas mechas grandes que podemos encontrar, digamos, en altas temporalidades, sea, digamos, 1 hora o 4 horas. Eso sí es cierto, o sea, digamos, si encuentro una estructura que, digamos, me deja un rechazo bastante fuerte, sea alcista o bajista, ese puede ser una señal o un indicador de que ahí ir a buscar o tratar de rellenar esa liquidez. Mm, sí, aunque la respuesta no sería enfocarse tanto en las mechas, ¿no? O sea, las mechas en sí o la formación de una vela en sí no tiene mucha relevancia, sino es que es cuando se lo ubica en un panorama en específico. Ahí es donde realmente uno analiza la formación de esa vela y qué es lo que está significando, ¿ya me entiendes? Por ejemplo, esta vela sí es una vela con mecha, pero no es una vela con mecha en cualquier lugar. Es una vela con mecha en un bloque, ahí viene la parte de los order blocks, que también hay que estudiarlo, en un bloque de órdenes. ¿Qué es lo que pasó acá? Es importante tenerlo en cuenta. Desde aquí, si se alcanzan a dar cuenta, hubo una vela tipo doji y a partir de ahí hubo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que 10 velas bajistas. Es decir, después de este lugar hubo 10 velas bajistas constantes, lo que me indica que cuando el mercado se acerque justo a ese nivel, no puedo estar buscando largos, tengo que desfavorecer las ventas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va esta venta? Cuando el mercado toca ese bloque, mi siguiente punto es a llevarse la liquidez contraria. ¿Y cuál es la liquidez contraria? Pues mi último mínimo. Cuando el mercado me rompa acá, aquí es donde yo voy a sacar mi target. ¿Ya? Y mi target seguramente será el stop de otros que siguen esperando aquí, no sé, esperando algo de que el precio alguna vez respete este punto y se vaya hacia arriba. ¿Me voy a entender esa parte? No es tanto la vela, no es tanto la vela en sí, es dónde se encuentra ubicada esa vela, ¿ya?
Obviamente sí hay, digamos, hay formaciones de mucho interés, que es más que todo como pues las que yo personalmente utilizo, que son las finalizaciones en 15, 30 y 1 hora. Ahí es donde le pongo mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando se finaliza esa vela, ¿ya? Es muy diferente cuando esta vela está por acá, que estoy apenas iniciando, estoy, digamos, en un nivel y en un cambio de vela, diferente a cuando el mercado ya está otra vez en mi bloque. Este cierre de vela es mucho más importante que estos que están acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estoy dentro de un bloque. O sea, aquí va a pasar algo. Aquí hay dinero dentro de los bloques. Y aquí, por ejemplo, el mercado me muestra eso. En 2 ejemplos, vuelve y me lo marca. Estoy en una estructura bajista. ¿Qué es lo que hace el precio? Acercarse con demasiada fuerza. Mire lo que hace el mercado, con una vela gigante. Y después de ese nivel, hace el engaño. Es lo que he visto que están denominando inducement trading, como induciendo a la trampa dentro del smart money. Y cuando hace eso, pues toma las órdenes y empieza a irse en corto. No tiene todavía la suficiente fuerza, no importa, vuelve otra vez y ¿qué hace? Lo mismo. Intentos de tocar el bloque, que lo traducimos como liquidez, llega al bloque y ahí sí, hacia abajo, toma la liquidez en corto, ¿ya? ¿Hasta dónde? Pues hasta que me rompa mínimos, mínimos y mínimos. Hasta ahí va esos targets. Lo importante es tener en cuenta que la liquidez está en todas partes realmente. Hay muchas órdenes que están ahí, en puntos que ya habían pasado. ¿Por qué? No sabría decirlo porque es gente la que está ahí, gente es la que está participando, son seres humanos y simplemente las decisiones se toman a veces con lógica, a veces con emociones, entonces no podría saber por qué hay órdenes, pero simplemente hay órdenes. ¿Dónde hay órdenes? En máximos, en mínimos, mínimos del día anterior, máximos y mínimos del día anterior, máximos y mínimos semanales, máximos y mínimos de 1 hora, de 4 horas. ¿Por qué? Porque es donde la gente ha estado aguantando sus compras, ha estado aguantando sus ventas. Ahí es donde van los institucionales a cazar esas órdenes. Por ejemplo, acá, otra vez. Y todo es fractalidad, ¿no? Entonces veníamos diciendo que teníamos este bloque acá. Otra vez, ¿qué es lo que hace el mercado? Tenemos un bloque, lo rompe y seguramente viene a tocar un nivel de acá, Por eso es que a veces el trading se vuelve como tan de acoplarse tanto a lo que está haciendo el mercado. No se puede quedar rígido porque cuando te quedas rígido dices, no, me sacó acá en una pérdida. Entonces, ¿qué hace? Pues no, ya pienso que tendría que seguir comprando como sea. ¿Ya? Aquí lo sacó en una pérdida, entonces no, se va de compras y lo que hace el mercado es cogerlo aquí en una venta. O sea, tiene que como que fluir tanto con lo que está haciendo el mercado que si no se da un paradigma, o sea, un contexto, pues empieza a pensar en lo contrario. Cambia como el chip de no aferrarse a una idea. Si no te está dando esa idea, pues hay que buscar. De pronto el mercado lo que está haciendo es lo contrario. Pero no sé si de alguna manera sí les aportó como un poco más, o si quedan preguntas o algo más, ya como para finalizar. De hecho, sí estaba analizando un poco en el gráfico que nos estabas mostrando, ahí atrás anteriormente. Estaba analizando que justo, digamos, en eso, bueno, yo todavía no tengo tampoco todavía tengo muy claro, digamos, lo de los bloques de órdenes para, digamos, detectarlos rápidamente, pero espérame, rayo por acá en pantalla. Déjalo ahí, digamos, quieto. Digamos, me estaba dando cuenta de que justo cuando, digamos, en el primer bloque que tú señalas acá, arrojó una vela fuerte y después una última vela para ya caer. Y digamos, también me estaba dando cuenta que acá hizo lo mismo. Arrojó una vela fuerte, otra más y cayó. Y en el último ejemplo que nos mostraste también fue igual. Una vela fuerte, otra más y cayó. Era lo que estaba analizando ahorita, digamos. Sí, sí, sí. Y al final y al cabo uno llega a interpretar ese tipo de llegadas es la manipulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre la gente más vea que el precio se acelera o llega demasiado fuerte a algún nivel en específico, pues así mismo va a tener que reaccionar, ¿me hago entender? Si entre más rápido llegue a un movimiento, por ejemplo, acá alcista, entre más rápido lo haga y con más potencia, pues va a desatar muchas más intenciones de que la gente no se pierda, por ejemplo, ese rompimiento, ¿ya? Cuando el mercado viene aquí subiendo, pues obviamente
muchos van a pensar de que lo mejor es comprar antes de que el precio se vaya y no los espera acá. Entonces, entre más rápido lo hagan, más rápido y más cantidad de órdenes toman. Es algo como más psicológico que hay que empezar a mirar en los movimientos. ¿Por qué? Porque entre más uno analice eso, se empieza a desligar de su propio pensamiento. Y eso es lo más interesante del trading, cuando uno está mirando, estás analizando un mercado, pero a la vez no te dejas llevar de lo que está pasando de una manera emocional, sino que lo empiezas a ver desde otro punto. Es como si empezaras a observar lo que hay detrás de esa cortina, lo que se está armando dentro de ese escenario, ¿ya? Para no dejarte convencer de lo que ellos, los grandes, los dueños de este juego, están haciendo. Aquí, ¿qué es lo que estaban haciendo? Pues haciendo creer que el mercado iba a romper este bloque, que estuvo muy cerca, pero nunca lo hizo. ¿Ya? Se llevó tantas órdenes ahí que empezó a caer. Eso es lo que más pues quería compartir en esta pequeña clase. Espero les haya servido. Que igual estamos como dándole a ciertos temas en cada una de estas clases y luego vamos a querer hacer pues como un video englobando o hablando pues de todo un poco, ¿no? Para que quede dar como un orden a toda la estructura de las clases. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Omar? Bien, bien, bro. Primera clase que entro por acá, muy bueno el tema. Sí, ¿qué tal? ¿Qué les Le pareció? hago un aporte ahí en el tema del Nasdaq, sobre todo, Sí, o digamos los índices americanos, el tema de la apertura de sesión, ¿no? Es un momentico bastante volátil, entonces tener en cuenta todos esos detallitos, ¿no? sí, Que eso a es... medida que van aprendiendo a operar, ajá, ser paciente, ¿no? Porque muchas veces no voy a entrar tipo, bueno, 8 de la mañana, hora colombiana, 8:30, y en ese momentico loco dispara para ambos lados y ahí es donde comienza la matazón. sí, sí, Entonces, no, pero de resto muy bueno, bro. El tema me gusta, no suelo operar Nasdaq, pero me gusta. Ayer, la semana pasada, cuando recién iniciaste el grupo, pues hice un análisis muy bueno ahí que se cumplió. No lo suelo ver, sinceramente, pero me gusta mucho, ¿no? Y no, bro, muy bueno el tema. Gracias por el tiempo y listo. ahí seguimos. Igualmente a todos La ustedes, gracias próxima por haber clase. participado y nos estamos viendo pues en una próxima clase, ¿vale? Gracias, mi Joseph. Muchas gracias. Dale, Muchas feliz gracias, noche. Joseph. Feliz noche. Tenemos que